Hola, te habla Juan Pablo Ramírez Galvis de Globus Biogestión. En esta 15ª lección del curso en Dinámica de Sistemas con Benzim, te enseñaré todo lo relativo a el chequeo de unidades o Units Check. Sin más preámbulos, vamos con esta experiencia de conocimiento. Voy a entrar por aquí a Benzim y entonces voy a generar un modelo muy pequeño para pasar la masa de un objeto de gramos a kilogramos, pero lo voy a hacer de la manera convencional o como lo harías inicialmente para ver los errores que arroja el unit check. Entonces voy a crear aquí una variable que se llame masa en gramos. Voy a crear aquí otra que se llame masa en kilogramos. Entonces lo que uno normalmente haría sería generar este tipo de relación donde aquí en la masa en gramos lo voy a poner como una constante normal donde voy a decirle que, por ejemplo, tenemos un objeto, un elemento de 2000 gramos. Aquí en units, entonces yo le voy a poner gramos. Le doy check syntax y le doy OK. Ahora voy a tener aquí masa en kilogramos. Entonces, yo lo que voy a decir es que masa en gramos dividido entre 1000 tendría que darme la masa en kilogramos. Si yo le doy aquí el check syntax, me va a dar equation OK. Entonces le doy OK. Y si corro la simulación, entonces, bueno, aquí me dice que por favor grabe el modelo antes de tratar de simular. Voy a ponerle acá en escritorio, démoslo con ese título, on title, y lo voy a correr. Entonces, aparentemente todo está funcionando bien. Por ejemplo, acá yo tengo el gráfico, me aparece en el eje Y gramos, en el eje X tiempo. Miramos acá el de masa en kilogramos, entonces aquí tenemos que esos 2000 gramos son 2 kilogramos y me aparece aquí en el eje Y perfecto. Sin embargo, aparentemente este modelo que está bien, si yo lo doy por acá en el unit check, mira lo que me va a aparecer, aparece unit error discovered. Entonces aquí lo que está diciendo es que hay un error en unidades para la siguiente ecuación, para masa en kilogramos, porque dice masa en gramos dividido entre 1000, donde masa en kilogramos viene en kilogramos, mientras que masa en gramos viene en gramos. Entonces lo que está diciendo Benzim es que no se puede hacer ese cambio de unidades, de magnitudes, de esa manera porque el unit check va a aparecer mal. Entonces aquí dice análisis de las unidades de este error, dice la parte derecha e izquierda de estas unidades no coinciden. Masa en kilogramos tiene unidades en kilogramos, mientras que masa en gramos tiene unidades en gramos. De eso se trata este tutorial. Voy a explicarte cómo es que podemos evitar estos errores en los cambios de unidades para que tu modelo en Benzim sea totalmente coherente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar una variable que va a llamarse de conversión. Acá todavía no voy a generar el modelo final, sino que te voy a explicar algo que se llama la unidad básica en Benzim, aspecto que no todo el mundo conoce. Voy a hacer entonces lo siguiente, voy a irme a conversión, voy a dejarla como una constante que no se pueda cambiar y a esta yo la voy a dejar en gramos. Entonces, en esta conversión, lo que yo voy a decir es que 1000 gramos son un kilogramo, entonces yo le voy a poner un valor de 1000. Le doy check syntax y le doy OK. Ahora, acá en masa en kilogramos, lo que yo voy a hacer es modificar este 1000 por conversión, es decir, que yo voy a coger la masa en gramos de esta variable y la voy a dividir entre la conversión. Aquí masa en gramos, entonces voy a darle un mínimo y un máximo. Voy a decirle que 2000, máximo 10.000 y que incremente, por ejemplo, de 1000 en 1000. Es decir, que voy a llegar de 2 a 10 kilos. Cuando yo vuelva acá y le doy check units, entonces me va a aparecer un mensaje de error y me va a aparecer una propuesta de Benzim. Le doy clic acá, dice, Write on length hat size units mismatch. Would you like to replace kilogramos with one? Date cuenta que aquí aparece lo que te llamo la unidad básica de Benzim.
y es que la unidad básica de Benzim es un 1. ¿Por qué es un 1? Porque aquí estamos diciendo gramos dividido entre gramos, entonces me da 1. Es como el equivalente a un adimensional. Si yo le doy aquí check syntax y le doy OK, voy a volver a correr el modelo. Entonces, aquí, ¿qué me va a aparecer? Por este lado me va a aparecer en el eje Y el 1, que es la unidad básica. Entonces vamos a decir que este objeto tiene 2 kilogramos, es un objeto de 2000 gramos, entonces quedan 2 kilogramos. Entonces, si yo le doy aquí check syntax, me dice units are okay. O sea, yo ya estoy arreglando precisamente este error que teníamos en el cambio de unidades. Sin embargo, entonces, ahora la pregunta sería, bueno, pero yo cómo hago para que no me quede en unidad básica, para que no me quede como gramos dividido entre gramos es igual a 1. Entonces, ahora te voy a explicar el siguiente paso. El siguiente paso es generar otra variable que yo la voy a llamar, a esta sí la voy a llamar masa en kilogramos. Voy a ponerle así para que no se nos confunda. O más bien, pongámosle aquí, conversión gramos. Ponerlo más bien así, conversión gramos. Y a este démosle conversión kilogramos. Ya vas a ver lo que vamos a hacer. Recuerda que cuando nosotros hacemos un cambio de magnitudes matemáticamente, lo que debemos hacer es multiplicaciones y divisiones. Es como una regla de 3. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a poner también, sin cambiar, yo a este le voy a poner unidad kilogramos y a este le voy a poner un 1. ¿Qué quiere decir ese 1 que estoy poniendo ahí? Yo estoy diciendo que 1000 gramos son un kilogramo. Entonces estoy haciendo esa regla de 3. Entonces acá yo le voy a dar check syntax y le voy a dar OK. Ahora, esta conversión en kilogramos la vamos a poner acá. Y ahora vamos a modificar esta de la siguiente manera. Como esto dividido entre esto me da 1, entonces yo lo que tendría que hacer es esto multiplicarlo por la conversión en kilogramos, que es un valor de 1, es una constante que no se puede cambiar. Cuestión de que gramos sobre gramos llego a la unidad básica de Benzim, que es 1, y eso se va a multiplicar por kilogramos. 1 por kilogramos me va a dar kilogramos. Entonces yo voy a coger esto y lo voy a multiplicar por convención en kilogramos. Check syntax y le damos OK. Pero ahora le voy a decir en check units y mira lo que me va a decir. Que no se entienden la parte derecha e izquierda de las unidades, quiere reemplazar 1 con kilogramos, entonces yo le digo que sí. Y ya me quedó arreglado. Le voy a dar acá check syntax OK. Voy a volver a correr la simulación y entonces acá yo voy a tener el gráfico ya en kilogramos, 2 kilogramos. Ahora vamos a, por ejemplo, subirlo por acá. Me va a dar acá 10 kilogramos. Las otras unidades, mira cómo están. Conversión en kilogramos está en kilogramos. Conversión en gramos debería estar en gramos. Masa en gramos debería estar en gramos. Y le damos check units o unit check. Y aparece que todas las unidades están perfectas en el modelo. Con esto doy por terminado este tutorial. Si tienes alguna inquietud acerca de cualquier aspecto del software Benzim, puedes escribirme en la caja de comentarios que yo estaré atento. Si estás haciendo el curso en las aulas virtuales de Globus Biogestión, comunícate conmigo a través del inbox. Recuerda que Globus Biogestión son decisiones inteligentes.